La esposa de un primo de mi mamá falleció. Era muy amada, era muy cariñosa, muy amigable, sencilla, humilde. Aquellas personas que están en peligro de extinción. Esa mujer respetada falleció. Nos dimos cuenta. Le llamamos al primo de mi mamá y escuché una voz. En esa llamada, un niño súper tierno, ya sea de 1, 2, 3, 4, 5, a lo mucho 6 años. Mencionó una frase, una palabra que de por sí me hizo llorar, me conmovió bastante. Este niño se convirtió en el huérfano en ese momento. El club de los niños huérfanos de mamá. Pero este niño dijo una palabra que tuve el mal gusto de escuchar. Este niño dijo: mamá nos abandonó. Esa palabra nos dejó un momento en silencio, callados. Esa palabra se nos puso tiernito el corazón. Y tuvimos el valor, la fuerza, la fortaleza de animarlo, decirle palabras bonitas, de que mamá no nos abandonó, de que mamá ya está en el cielo. Y se ganó ese vuelo, se ganó ese viaje, se lo merecía ese viaje, para descansar, para tomarse unas vacaciones eternas. Días después lo vi como un niño normal, como un niño que como que si no hubiera pasado nada. Él también tenía una hermana, era mayor que ella, poquitos años, por cierto, era una pequeña también. Y esa frase se trasladó a mi vida cuando me pasó lo que le pasó a ese niño. Mamá me abandonó, se fue a ese viaje. Me rebotaba esa frase de ese niño y aunque no lo crean, esa frase y ese niño me enseñó muchas cosas. Muchos años, muchos días después, esa experiencia. Y por ese niño, gracias a ese niño, aprendí a superar este momento. Después apareció que un señor, un muchacho, un joven, falleció también, dejando huérfana a una niña y viuda a una joven. Como les digo, de los niños se aprende un montón. Se aprende a amar, se aprende a llorar, se aprende a jugar, se aprende a ser niños. Y ellos absorben lo que ellos ven, lo que ellos escuchan. Y quieras o no, inconscientemente, ellos hacen lo que nosotros hacemos de grande. A veces nos preguntamos, en esos momentos repentinos, en esos momentos de luto, de abandono, de vacío, esos momentos de soledad, esos momentos de que
de que ese vacío, como les decía, a veces nos preguntamos qué va a ser de mi futuro, qué va a ser sin papá o sin mamá o sin mi hijo, que por cierto, ese vacío de la pérdida de un hijo es mucho más fuerte que ser huérfano, que ser viudo, porque eso no tiene nombre. Porque alguien de la Biblia, por ejemplo, aparece que el padre Abraham dio como sacrificio a su hijo, porque Dios se lo mandó, y haciéndole obediencia, hizo ese altar de sacrificio, y alzando el puño, con dolor, con tristeza, con el corazón roto, estaba a punto de sacrificar a su hijo. Porque antes, para sacrificar, para agradar a Jehová, para agradar a Dios, hay que dar un cordero sin manchas, sano, limpio, puro, a Dios. Y eso fue que Dios se lo pidió a Abraham. Y Dios vio ese corazón. Así pasó con el mismísimo Dios, con el mismísimo Jesús, que Dios entregó a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en Él cree, que en Él confía, que Dios sea el centro de esa persona, no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Cómo superar ese dolor, ese viaje, ese vuelo sin retorno, ese vuelo de aquel hacia ese lugar con destino a un lugar maravilloso, con calles de oro, mar de cristal, con un palacio, comer con una rica cena, con el Creador de los cielos y de la tierra, con el Todopoderoso? Siempre va a estar con nosotros. Ese pasaje, ese tiquete para ese lugar, para ese vuelo, está con nosotros. Y las personas que nos abandonaron, las personas que, por cierto, estoy en este lugar, en esta casa, en este edificio, que esto era una estación de tren. Estas personas que crearon este hogar, este edificio, este muro, estas entradas, ya no están con nosotros. Así pasa. Porque si el que sana de cáncer, si Dios sana de cáncer a alguien, de alguna enfermedad mortal, o de que resucite o algo, jamás será inmortal. Por ejemplo, Lázaro, por ejemplo, la niña de Jairo. Nadie es eterno en este mundo. Lo que sigue es eterno, es el recuerdo, es el amor, es el legado, algunas herencias, pero eso posiblemente desaparezca también. Haya problemas legales y ya no será nuestro. Pero los recuerdos, los momentos, los abrazos, las palabras, las plantas o algún momento único quedará eterno. Por eso, señores, vivamos y que la muerte nos sorprenda vivos.
y que le dejemos algún legado a alguien. Por ejemplo, algún libro, algún árbol, alguna caricia, algunas palabras, algunas acciones.